Me confirman que se ve bien y se escucha bien, ¿no? Sí, perfecto. Perfecto. Sí. Muy bien, bueno. Bueno, el tema de hoy es continuar con fuentes de energía, ¿sí? Así como las dos clases anteriores estuvimos conversando sobre las fuentes no convencionales, hoy vamos a empezar a hablar sobre las fuentes convencionales de la energía, ¿sí? Dentro de esas, la más conocida o la más divulgada, la que más centrales, cantidades centrales tiene, al menos en nuestro territorio y en algunos otros países, son las energías fósiles, ¿sí? Las energías fósiles son varias fuentes para generar energía a través de medios fósiles, desde el gas, el carbón, fuel oil, gasoil. Y ahí hay una primera distinción, si se fijan, que el gas está de color azul, los otros tres están de color rojo. Bueno, eso es porque el gas, como tal, se utiliza en fuentes de combustión interna, que ya las vamos a conversar, y las que están de color rojo, carbón, fuel oil y gasoil, son para máquinas de combustión externa, ¿sí? En donde lo que se busca en estas últimas, sintéticamente lo decimos, es generar vapor. Eh, ventajas de este tipo de centrales, altas potencias, bajo costo de inversión versus el retorno, porque rápidamente estas centrales se pueden poner en servicio en tiempos inferiores a los 4 años, que es poco tiempo para una central. La central puede ya estar produciendo. Alta disponibilidad, y cuando hablamos de la disponibilidad es que estas centrales son fácilmente apagables, no me ven pero estoy haciendo comillas, y fácilmente reenergizables. O sea, en el momento que uno tiene un pico de demanda, puede ponerlas en servicio rápidamente y si tiene algún desperfecto o alguna contingencia, las puede apagar también rápidamente. Esto es una gran ventaja porque, digamos así, en momentos donde hay necesidad de energía, estas centrales son las que uno las puede poner en servicio. Y justamente, es- al ser una gran ventaja esta, la alta disponibilidad, piensen en los momentos en los que centrales no convencionales como la solar o la em, eólica no tienen disponibilidad para aportar a la red. Bueno, este tipo de centrales podrían hacerlo sin ningún tipo de problema. Parece que las estoy defendiendo mucho, pero la realidad es que no tanto, estoy hablando solamente de ventajas. Como desventajas, la primera es que hay una cuestión de disponibilidad del combustible. No siempre se encuentra el combustible en el sitio o en la región que nosotros precisamos. Es por eso que habrán escuchado en los últimos años que eh, se extienden algunos gasoductos, se hacen alimentaciones desde cierto ramal hacia alguna central, justamente es porque tal vez en esa región donde se va a hacer el emplazamiento de la central de energía fósil, no se cuenta con la energía, el combustible fósil adecuado. Naturalmente, la gran desventaja es el alto impacto ambiental, más allá de que este tipo de centrales han evolucionado bastante con el tiempo, sigue siendo un problema el impacto ambiental, la generación de gases sulfúricos, bueno, CO2 y demás, efecto invernadero en general. Bien, eh, les repito, más allá de que hayan evolucionado, es un tema persistente en este tipo de centrales. Y finalmente, estamos hablando de un tipo de generación no renovable. Y el combustible fósil, cualquiera sea sus fuentes, eh, sigue siendo un combustible no renovable, eh, limitado, dependiendo digamos, de los yacimientos que la humanidad va encontrando en distintos lugares o la disponibilidad de esos combustibles. eh, Extendemos un poco más el límite de este tipo de centrales. Me refiero que se hablaba de que el petróleo para estos momentos iba a ser, iba a estar consumido al 100%. Bueno, ahora se extendió algunos años más porque sabemos procesar como humanidad el shale gas y el shale oil y demás, ¿no? Pero podemos seguir diciendo que es un tipo de generación no renovable. Como les anticipé, acá tenemos dos tipos de máquinas.
para atender esta necesidad de las energías fósiles. La primera es la de combustiones externas y la segunda es la de combustión interna. Nos vamos a concentrar primeramente en las de combustión externa, que básicamente es eso que les mencionaba, que la idea es generar vapor. O sea, son máquinas que generan la combustión, como su nombre lo indica, de forma externa para calentar agua. Ese agua que calentamos la generamos vapor y ese vapor es el que pasa a través de la turbina de vapor consecuentemente. Bien, o sea, es tan simple como tal el concepto de este tipo de central. Para describirlo un poco más, podemos empezar hablando sobre el ciclo ideal de Carnot. Desde este punto de vista se empieza el análisis a este tipo de máquinas. Sabemos que un ciclo convencional de vapor, no sé hasta cuándo, perdón que haga un paréntesis, no sé cuánto avanzaron sobre física 2 como para conversar esto. Sepan que todos estos conceptos que vamos a conversar hoy se van a ampliar en dos materias más que vienen por delante. La primera es termodinámica y la segunda es máquinas térmicas. Van a conversar exhaustivamente sobre el ciclo de Carnot y lo que vamos a ver hoy sintéticamente. El ciclo de Carnot plantea una máquina que funciona entre dos fuentes, una fuente caliente y una fuente fría. De la fuente caliente a la máquina hay una transmisión de calor a temperatura constante, es decir, una entrega eh, isentrópica. Después tenemos el trabajo generado por la máquina, el trabajo térmico, siguiendo una curva isentrópica. Antes dije isentrópica también, es una isoterma, es decir, a temperatura constante, o sea, se mantiene la temperatura, hay una entrega de calor. Naturalmente después está una fuente fría que baja la temperatura, o sea, hacia donde se llega y se retira el calor remanente, se vuelve a comprimir y tenemos este ciclo. Sobre el ciclo de Carnot, naturalmente hay algunas evoluciones, mejoras y demás, en función del material a ser usado, y el más utilizado en este tipo de centrales es el llamado ciclo Rankine. Después con algunas adaptaciones y mejoras, pero básicamente este es el ciclo más utilizado. Bien, primero aclararles un poco de qué se trata ese gráfico que ven ahí. Hacia la izquierda, lo que se observa, esa campana que está ahí en pantalla, es ni más ni menos que los distintos estados del agua en general, ¿sí? Sobre la parte izquierda, que dice línea de líquido saturado, en toda esta región nosotros tenemos agua, ¿sí? Agua en estado 100% líquido. Y desde el punto crítico hacia la derecha tenemos todos estadios de vapor, ¿ok? Dentro de la campana hay una mezcla en mayor o menor proporción de agua y vapor de agua en estado líquido y vapor de agua. ¿Bien? Entonces, en esta parte, en esta región, no se puede decir a ciencia cierta que tenemos vapor de agua o agua. Entonces, por un lado, les decía agua en estado líquido y por el otro lado, vapor de agua. Si ven acá, hay unas curvas de color rojo que representan curvas de presión constante. ¿Sí? Sobre esta curva de línea íntegra van a ver que ahí dice, hay una presión, ¿no? 10 megapascales, 1 megapascal, es decir, en sentido decreciente vamos a tener distintos valores de presión. Entonces, sepan que esta región tiene mayor presión que esta región en la curva. Y sobre digamos, la curva de estados del agua es que se monta este ciclo Rankine, donde tenemos distintas regiones, ¿sí? Voy a hablar así rápidamente sobre cada uno de ellos, lo vamos a ampliar ahora con el esquema de la central, ¿sí? Acá hay una parte que es transmisión de calor, toda esta parte que dice KZU. Fíjense que hay una parte en estado líquido, hay una parte en semivapor y hay una parte que es directamente vapor. Acá entre 1 y 2 hay un trabajo isentrópico, hay una absorción de calor de parte de una fuente fría en este proceso, y acá hay un trabajo de compresión, es decir, llevarlo de este valor de presión hasta de el líquido. ¿Sí? Acá estamos hablando de líquido, acá estamos hablando de vapor, y acá, en todo este proceso, estamos hablando de una mezcla de
agua por un lado, semivapor y vapor finalmente, ¿sí? Si lo ponemos en términos de equipamientos, componentes de la central, entre 1 y 2 está la turbina de vapor, a entropía constante se produce un descenso de temperatura y de presión. Recuerden que acá había unas curvas de distintas presión, se pierde temperatura y se pierde presión, y en ese proceso, naturalmente, se genera un trabajo a punta de eje. ¿Sí? Es esta turbina que está acá. Entre los puntos 2 y 3 hay un intercambio de calor en donde el vapor de agua que sale a baja presión y a baja temperatura se lo enfría un poco más, retirándole el calor remanente para llevarlo a un punto líquido. Desde ese punto en donde se genera el agua en estado líquido, se lo comprime para llevarlo a un punto de mayor presión, y ahí se le entrega calor a través de la caldera para llevarlo nuevamente a este punto 1 para volver a ser pasado por la turbina. Acá lo que se ve es eh, esta misma curva expresada primero en un esquema entropía-temperatura, y en este caso en una expresión de entropía-entalpía. H es entalpía. Bien. Se usa los términos de entalpía para referirse un poco mejor a los trabajos generados. Acá hay un trabajo que hay que entregarle al ciclo, que es el de la bomba, el de la compresión, está acá, y este es un trabajo que aporta el ciclo, que es para mover la turbina. Esto que les acabo de decir está ni más ni menos que acá. El trabajo de la turbina es la variación de entalpía entre el punto 1 y el punto 2. El trabajo de la bomba que hay que entregarle al ciclo es entre el punto 3 y 4, y el calor que aporta la caldera es todo ese que se veía en el esquema. Bien, siendo entonces la potencia bruta del ciclo el trabajo de la turbina dividido el calor entregado, y el neto es ya sacándole el trabajo que hay que utilizar para mover la bomba. Bien, este trabajo que está acá, que es para mover las bombas de compresión, de recirculación, digámoslo así, eh, a veces oscila entre el 7 y el 10% de la energía del trabajo que aporta la turbina. O sea, no es algo menor. Parece algo menor acá en términos esquemáticos, pero realmente es un trabajo considerable. Bueno, y como les decía antes, acá hay un esquema más, que es el ciclo Rankine con recalentamiento. Todos se basan en el Rankine, pero hay algunos aprovechamientos más para tratar de generar la mayor cantidad de energía posible con lo que disponemos digamos, de este ciclo. ¿Cuál es la gran diferencia en este caso? Acá hay una turbina llamada de alta presión, ¿sí? Recuerden que estas curvas, la curva hacia arriba, estas curvas tenían mayor presión que las que están hacia abajo. Entonces esta es a la salida de la caldera hay una turbina de alta presión, luego ese vapor de agua, sin llegar a la parte del punto de la curva de los estados del agua, se lo vuelve a calentar, esto es vapor, se lo vuelve al punto de vapor saturado, y se pasa nuevamente por otra turbina, pero en este caso son otras turbinas, pero en este caso son turbinas de baja presión. Ahora las vamos a identificar en unos dibujos, ¿sí? Pero sepan que en este caso, para que el ciclo sea mejor, hay dos turbinas, o sea, dos o más turbinas, en este caso de baja presión y en este caso de alta presión, para lograr que el rendimiento total de todo el ciclo sea mayor, ¿sí? Lo que se busca es aprovechar al máximo la energía calórica entregada en la caldera. Vayamos un poquito a los esquemas, ¿sí? Acá, empezando en forma numérica, esta turbina, esta torre de refrigeración, lo que hace es bajarle la temperatura al vapor de agua, es decir, lo que sale por acá es también vapor de agua, porque justamente se usa agua sin tratar para enfriar el agua del proceso.
Tenemos la turbina de baja presión y la turbina de alta presión acá al lado. La turbina de baja presión normalmente es mucho más grande que la de baja presión es mucho más grande que la de alta presión. Ahora lo vamos a ver en unos dibujos más realistas. Después tenemos la caldera con todos sus componentes, el hogar, el circuito principal, circuitos de recalentamiento y sobrecalentamiento. Y además hay algunos circuitos adicionales asociados al proceso para calentar el aire que se le va a inyectar en la combustión. ¿Sí? Si uno calienta el aire que va a ser utilizado en la combustión, eso mejora también el rendimiento de la combustión. Y finalmente, esto que se ve acá, esta torre que se ve acá, es naturalmente la torre por donde se escapan los gases de la combustión. ¿Sí? Van a ver siempre en este tipo de centrales estas dos chimeneas. Por una naturalmente sale vapor de agua, que es la que enfría el agua de proceso, y por el otro lado está la de combustión. ¿Sí? Empezando por la caldera, que es uno de los elementos más importantes de este tipo de ciclos, tenemos dos tipos de calderas. No quiero que se detengan mucho acá en las descripciones, pero sepan que hay dos tipos de calderas. Una es la llamada humo tubular y otra es la llamada agua tubular. En la humo tubular son los gases de la combustión los que atraviesan unas tuberías y calientan el agua. Y la agua tubular es en donde el agua circula a través de las serpentinas que tiene la caldera y la combustión se origina en un punto específico. Para ponerlo en términos que se puedan entender un poco más, hogareñamente hablando, una caldera humo tubular funciona de la misma forma que un termotanque. Termotanque, la combustión circula a través de una cañería y es un tanque de agua, un recipiente de agua que es calentado a través de esos humos. En caso distinto, las calderas acuatubular son las que más se asemejan a un calefón, en donde el agua circula a través de la serpentina y el hogar está en un lugar fijo. Las calderas de humo tubulares son mucho más pequeñas, tienen un menor rendimiento y no se las utiliza tanto para generación de altas potencias. Acá está un poco identificado lo que les mencionaba antes, es un contenedor en donde está inmerso con agua, está el hogar donde se genera la combustión y los gases de la combustión atraviesan unos tubos que están dentro de este contenedor, ¿sí? Y que van a parar hacia esa chimenea. Acá hay una imagen más representativa de este tipo de utilizaciones. Y las acuatubulares, acá hay un poco menos de esquemas, es donde en una parte de la construcción se genera la combustión. Esta combustión calienta los tubos de acero inoxidable y el agua circula por convección natural. Más cercanos al hogar son por donde el agua asciende en forma de vapor, burbujea sobre los domos y lo que se convierte en vapor sale directamente a la salida. Lo que no se terminó de convertir en vapor vuelve por los tubos de bajada, el domo de agua y vuelve a ser calentado por el hogar. Bien, este es un circuito por convección natural. ¿Sí? Solamente el calor generado dentro del hogar es el que hace que circule el agua de las tuberías. Este esquema que le pongo acá, que se ve muy horrible, es porque es un plano original de una central térmica. ¿Sí? La caldera es tipo colgante. La caldera es todo este esquema que está dibujado en colores gruesos con distintos tipos de regiones. Acá, si pueden apreciar, está uno de los domos que yo les había mencionado, el otro domo está, a ver si está representado, debería estar en la parte inferior, debería ser todo esto. Acá está, en esta región están los quemadores, donde se genera el calor,
Y esto que se ve todo rayado en vertical son todos tubos de acero inoxidable que yo les mencioné. Bien, naturalmente lo que sale de este vapor de agua se va a tomar al proceso. Y acá se ve un esquema bastante interesante, donde está la generación primaria de agua, hay un generador secundario, sobrecalentamiento y este economizador para también aumentarle la temperatura del agua en el momento de la entrada. O sea, esto tiene mayor temperatura y esto tiene menor temperatura en términos del hogar, ¿sí? Porque el fuego, digamos, la generación de energías es en esta región. Entonces, lo que se hace es calentar, acá se calienta un poco el agua a la entrada para que sea más fácil generar el vapor y a medida que se van pasando por estas serpentinas, el vapor llega a valores más altos de temperatura. Bien, unos esquemas más para que se entienda un poco cómo es el proceso dentro del hogar. Sobre los laterales de esta caldera colgante tenemos los quemadores generan en esta región el fuego, puede estar desplazado hacia arriba y hacia abajo para mejorar la combustión. Y bueno, naturalmente lo que se busca es lo que les mencionaba, generar el vapor. La imagen que ven acá es una imagen real de una caldera eh, colgante. La caldera está en esta parte, ¿sí? Todo lo demás son sistemas auxiliares asociados a la caldera. Acá hay unos ventiladores de tiro forzado justamente para forzar el aire en la combustión. Hay calentadores de aire que son derivados de la caldera, justamente para que al calentar el aire, nosotros, como les mencionaba antes, se mejora el rendimiento de la caldera en su. Alguna imagen más, esto que se ve acá es un corte del domo, el domo de la parte inferior. Tenemos los caños de bajada, los caños de alimentación, y lo que sale, ¿sí? Esto es salidas de mezcla vapor de agua que van a volver a hacerse circular a través de las cañerías, y esta es la salida de vapor, ¿sí? Acá realmente lo que sale por acá es vapor de agua eh, sobrecalentado, directo para ser utilizado en el proceso. Todo lo demás vuelve a ser calentado nuevamente en el hogar para que no ingrese en la turbina de vapor agua en estado, vapor con partículas de agua en estado líquido. Algo que no les mencioné es que las partículas de agua en estado líquido al, al, a la turbina de vapor le hacen mucho daño. Es por eso que se busca que el vapor sea desaturado para arriba, así no se dañan los álabes de la turbina. Lo que ven acá en la imagen es un calentador de aire. El calentador de aire, ya les mencioné antes lo que hacía, sintéticamente, lo que se busca es calentar el aire para llevar a una combustión mucho, que tenga un poder calórico mejor. ¿Sí? Este tipo de ciclos tiene muchas pérdidas por varios lados. Justamente lo que se busca es tratar de que el aprovechamiento del combustible sea el máximo posible. Es por eso que van a encontrar que estos esquemas en donde se plantea si tenemos tanto porcentaje de combustible y aire, cuánto tenemos de pérdidas y cuánto realmente y efectivamente va el proceso para ser utilizado a través de la turbina de vapor. Ustedes dirían 73%, estamos bastante bien, pero bueno, todo esto le falta a la turbina de vapor que tiene un rendimiento bastante bajo. Entonces el ciclo en general completo, contando la turbina de vapor, ronda más o menos el 50-60% en el mejor de los casos, tomando en cuenta la energía calórica que se aporta a través de los combustibles. Y son ciclos que tienen muy bajo rendimiento y justamente por eso también son tan cuestionados. Ya. Más allá de que tenemos problemas de energía, problemas de impacto ambiental, también son procesos que tienen muy bajo. Bien, y bueno, aprovechando los humos, el aire caliente, que es lo que les mencionaba antes, se puede mejorar la combustión
y reducir la cantidad de combustible a ser utilizado. En ese caso, el rendimiento del ciclo de la turbina y sus sistemas asociados tiende a ser un poco más elevado, pero fíjense que para el proceso, más o menos, la cantidad de energía que se transmite sigue siendo más o menos del 70%, casi llegando al 80%. Bien, las turbinas de vapor. El vapor entra por una parte de la turbina, que es la parte de donde están los álabes más pequeños, y a medida que se va expandiendo, que va transmitiendo su energía en forma cinética, los álabes son un poco más grandes para tratar de captar una mayor cantidad de volumen de vapor, ¿sí? A su vez, el vapor se va expandiendo y la presión en este punto no es para nada la misma que la que está en este punto, ¿sí? Recuerdan que hablábamos de baja presión y alta presión. Bueno, en este punto tenemos alta presión y en este punto tenemos baja presión. Y lo que se hace con este vapor, que les mencioné antes con el tema del sobrecalentamiento, es tratar de buscar que lo que sale de acá, que es vapor de agua, pero sin llegar a un estadio mixto, volver a recalentarlo y pasarlo por una turbina naturalmente de menor presión. Y es así que tienen esquemas de estas características, en donde la primera turbina, que es la que está acá, es la turbina de alta presión, la más pequeña de todas. El vapor de agua entra por la parte central y se aprovechan hacia los dos extremos el vapor de agua, y el vapor excedente sale por acá. El vapor, perdón, ya turbinado sale por esta tubería, va de nuevo a la caldera, a ser calentado nuevamente y entra en el centro de las otras tres turbinas que son de baja presión. Bien, ustedes se preguntarán por qué tiene esta forma la turbina, por qué se expande hacia ambos lados. Esto se hace, estas turbinas se construyen de esta forma para tratar de reducir la fuerza axial. ¿Sí? Si nosotros tuviésemos una turbina construida solamente hacia uno de los lados, nosotros teníamos mucha fuerza generada por el vapor moviendo la turbina hacia extremo donde tenemos menor presión. De esta forma, colocando álabes, digamos, en sentidos inversos, buscando que el giro sea el mismo, y colocando álabes hacia los dos sentidos, compensamos el esfuerzo axial que se tienen en este tipo de turbinas. Fíjense que en los dos casos tienen la misma apariencia. Acá compensamos los dos testigos. ¿Se entendió lo que les dije? No tengo muchas. Sí, sí, sí. Bien, todas las centrales que vayan a ver de vapor van a tener esta apariencia. Van a ver que van a encontrar una turbina de alta presión y una o varias turbinas de baja presión, justamente para aprovechar al máximo el vapor del agua. Bien, después tenemos las máquinas de combustión interna. En este caso, para la generación de energía, las más utilizadas son las de gas, y acá me permito hacer una diferencia sobre todo esto, que es que hay algunas más, como por ejemplo los grupos electrógenos, no dejan de ser máquinas de combustión interna, porque consumen gasoil, ¿sí? Es un motor de 4 tiempos que genera un esfuerzo y justamente se aprovecha ese esfuerzo ese trabajo para generar energía eléctrica. Pero en centrales de gran potencia no son utilizadas. Las que son utilizadas son las centrales de gas. Y para las centrales de gas nos basamos en el ciclo Brayton. El ciclo Brayton tiene una particularidad, que no es un ciclo cerrado en sí mismo, no es la misma, no es como los ciclos que vimos antes, que la misma masa de agua pasa a través de todo el ciclo y vuelve a y vuelve a iniciar el ciclo. Si se fijan, acá hay un punto rojo. Y en ese punto rojo, que está justo antes del cierre del ciclo, nos indica que no es cerrado. Para que se entienda un poco de qué va este ciclo, la idea es comprimir aire, un ciclo de aire, comprimimos aire, le entregamos energía a ese aire. ¿Cómo le entregamos energía? En forma de combustión, o sea, el gas comprimido
se le inyecta gas natural, el gas natural genera una explosión, combustión, calienta el aire, y ese es el aire el aire y los gases de combustión son los que se utilizan en la turbina, ¿sí? Los que pasan a través de la turbina. Y lo que sale, que es esto, aire enfriado, la realidad es que nadie se toma el trabajo de enfriar ese aire, sino que son gases de combustión eh, que van directamente expuestos a la atmósfera. Entonces, la energía y el trabajo generado por este tipo de turbinas está basado pura y exclusiva en la masa de aire que tenemos presente a la entrada de la turbina, el poder calorífico que tiene el combustible y las diferencias de temperatura generadas en esa combustión, ¿sí? Ahora van a ver por qué hago hincapié en esto, ¿no? Recuerden, la masa, el poder calorífico del combustible y las diferencias de temperatura. Las diferencias de temperatura tienen que ver también un poco con los límites que puede llegar el combustible en sí mismo, ¿sí? Este es un valor importante porque de esto va a depender el trabajo. Y la masa es sumamente importante, la masa de aire es sumamente importante. Van a ver que por eso está este compresor, y cuanto más masa de aire nosotros podamos comprimir y meter dentro de la turbina, mejor va a ser el trabajo que se va a generar en la punta de él. Bien, en forma esquemática, acá tenemos un compresor, ¿sí? Comprimimos aire, y metemos ese aire comprimido dentro de una cámara de combustión, se genera la combustión producto del intercambio con el gas natural, y los gases de combustión son los que van a atravesar la turbina. Bien, el ciclo tiene un trabajo acá, que es el trabajo del compresor. Fíjense que está asociado a la turbina, ahora lo vamos a ver en términos físicos, cómo está. Y bueno, después tenemos el trabajo neto que a punta de eje, que es el que se origina en la turbina. Y de acá están los derivados y productos. Acá hay un intercambiador de calor, ¿sí? Que lo que busca es tratar de comprimir, tratar de que el aire que vuelva a ingresar eh, en la turbina, perdón, en el compresor, sea a la menor temperatura posible. Cuanto más baja sea la temperatura del aire, más lo podemos comprimir, más moles o sea, más masa de aire va a entrar a la cámara de combustión, más energía vamos a obtener de este tipo de turbina. De apariencia, esto que se ve acá es, por un lado, el compresor. Estas que están acá son las cámaras de combustión, y esta es la turbina. Esta es una turbina chica, ¿no? Pero para que se entienda el concepto. Uy, me quedaron una sola vez ahí perdidos. Está todo en el mismo eje. El compresor de aire, se comprime el aire, ¿sí? De menos presión a mayor presión. Cámara de combustión. Y los gases de la combustión son los que finalmente mueven estos álabes de la turbina. Acá está un poco lo que les decía antes. La idea es, cuanto más comprimamos el aire que entra a este esquema, mayor cantidad de masa de aire va a entrar a la cámara de combustión. A mayor cantidad de masa de aire que entra a la cámara de combustión, mayor energía vamos a tener disponible para la turbina, y mejor va a ser el rendimiento en sí del ciclo. Por eso acá hay una primera fase de compresión, se enfría el aire ya comprimido, se lo vuelve a comprimir y recién ahí entra en la cámara de combustión. Y estos son los esquemas asociados. Otra forma que se puede dar es recalentar o sea, que hay solamente una compresión de aire, y lo que se puede hacer para mejorar el proceso en sí mismo es tratar de usar más de una turbina y aprovechar al máximo los moles ahora de combustible que se utilizan en la compresión. O sea, naturalmente acá hay aire comprimido, se inyecta combustible, se generan gases de combustión, pasan a través de la turbina, esos gases, que es una mezcla de aire con residuos y con
moles de combustible sin combustionar, se lo vuelve a pasar por otra cámara de combustión, naturalmente se le agrega un poco más de gas natural y se lo pasa por una segunda turbina. Y ya después, finalmente, tenemos gases de combustión que van a la atmósfera. Son distintas formas de- de aprovechar este tipo de ciclos. Vamos a hablar un poquito del rendimiento. Este ciclo Brayton, si bien es muy simple y la construcción de las máquinas son bastante simples y sencillas, tiene un rendimiento muy, muy bajo. Y al tener un rendimiento muy, muy bajo, es un problema porque la salida de los gases es naturalmente nociva para el ambiente. Estamos hablando que este tipo de ciclos tiene un rendimiento también del 60%. Y nadie quiere desaprovechar este tipo de energía que finalmente sale por la chimenea y no va a parar a ningún lado. Es por eso que ustedes tal vez hayan escuchado centrales de ciclo combinado. Las centrales de ciclo combinado lo que hacen es, por un lado, tener un ciclo Brayton, ¿sí? Que es este que tenemos acá, ciclo Brayton, con su turbina, y utilizar los gases de combustión para generar vapor y pasarlo por una turbina de vapor. O sea, básicamente es utilizar dos ciclos distintos para generar mayor cantidad de energía eléctrica en la central en sí mismo. Normalmente las centrales de ciclo combinados empiezan como centrales de gas y después se les asocia la turbina de vapor. Cuando recuperan parte de la plata del proyecto con la turbina de gas, empiezan la etapa de vapor. Y es donde se llama el cierre de ciclo, que tantas licitaciones tenemos abiertas hoy por hoy en Argentina. Eh, Todos los cierres de ciclo básicamente son eso, ¿no? O sea, son centrales que estaban pensadas para ser de ciclo combinado, empezaron siendo de gas y se termina con el ciclo de vapor. ¿Sí? Acá está un poco el esquema de lo que les mencionaba. Tenemos por un lado el ciclo Brayton, compresor, cámara de combustión y turbina de gas, el intercambio de calor, y este intercambio de calor es para generar vapor y se pasa a través de la turbina de vapor. Bien, después es lo que mencionábamos antes. Fíjense que acá están desarrollados el ciclo Brayton y el ciclo Rankine de vapor. Bien, cabe destacar una cosa, que no puede existir este ciclo de vapor si naturalmente no existe este ciclo Brayton que tenemos acá. ¿Ok? Están ahí, ¿no? Sí, ok. ¿Alguna duda sobre centrales de energía fósil? Por mi parte, no. Hasta acá ninguna. Solo tenemos que repasar después los apuntes. Bien. Bueno, ya que tenemos tiempo, podríamos sumar otro tipo de centrales térmicas, que son las de energía nuclear, ya que van un poco asociadas a todo este tema, y dejamos para la clase asincrónica solamente eh, las hidroeléctricas, ¿sí? Vamos a pasar directamente a la energía nuclear. La energía nuclear, como lo habíamos mencionado ahí en la primera clase sobre fuentes de energía, el concepto básicamente es generar vapor, ¿sí? Como veníamos viendo en los ciclos anteriores. La idea es, con un circuito externo, generar vapor, el vapor pasarlo por las turbinas, pero el corazón de este tipo de centrales es básicamente esto, el reactor, porque es donde se genera la energía térmica. ¿Cómo generamos energía térmica? Con la fractura de un núcleo de gran masa atómica, ¿sí? Ahí lo que se ve es el átomo de uranio 235, la fractura de ese acto, la fisión de ese átomo genera subproductos y además de generar subproductos, neutrones, eh, eh, partículas que no tienen carga, hay una generación de energía muy elevada. Eso que dice 200
son 200 megaelectronvolt. Electronvolt es una forma de expresar la energía en términos atómicos. Bien, este tipo de centrales tiene la gran ventaja de tener altos niveles de potencia, se las construye de esa forma, también altos niveles de seguridad, larga vida útil del reactor. Estamos hablando que el reactor tal vez no se lo tenga que, no se le tenga que hacer un mantenimiento de mitad de vida o de fin de vida por más o menos 50, 60 años. Así que estamos hablando de vidas útiles bastante largas. Y el impacto ambiental es moderado. Hablamos de un impacto ambiental moderado porque en el día a día nosotros no tenemos emisiones. No hay, esto es una central que no tiene emisiones de gases de efecto invernadero ni ningún tipo, como las centrales térmicas que vimos antes. Pero sí tenemos un impacto ambiental generado básicamente por los subproductos, ¿no? que teníamos antes. Lo que se llama el residuo nuclear. Si bien hay elementos para tratar el residuo nuclear, todavía es algo en mucha discusión, ¿sí? Por el tema de la peligrosidad de esos residuos, cómo tratarlos, que no caigan en manos inadecuadas y demás. Como desventaja, un poco lo que estábamos conversando, la peligrosidad de los residuos y que naturalmente es una central no renovable. No saben, la cantidad de uranio es limitada en la Tierra, es un material raro, no todos los países lo tienen, nosotros afortunadamente en la Argentina lo tenemos. Sepan que no se usa cualquier tipo de uranio, sino que se usa un isótopo en la mayor parte de los tipos de centrales. No hablo de un isótopo, es una particularidad, eh, sí, un material particular sobre, una particularidad sobre un material, ¿sí? ¿Qué quiero decir con eso? Es el mismo material, pero con con la misma carga, con la misma carga de valencia, pero con una masa mayor. ¿Vieron algo de física o estoy hablando fuera de lo normal para ustedes? Hablamos sobre isótopos, ¿o no? Yo recuerdo haber hablado de esto del tema, pero de ingeniería y sociedad. En química un poco. ¿Y qué decían en química? ¿Alguno que recuerde sobre los isótopos? No, no se acuerdan de nada. No, la verdad no. Bueno, básicamente, repito un poco el concepto. Se denomina un isótopo al átomo de un mismo elemento que los núcleos tienen una cantidad diferente de neutrones. Naturalmente, mayor cantidad de neutrones. Los neutrones, si recuerdan de química, son partículas que no agregan carga, pero sí agregan masa al átomo. Entonces, naturalmente es un átomo más pesado, con más neutrones. Y bueno, repito, no impacta sobre la carga, pero sí impacta sobre la masa. Y naturalmente, si tiene más neutrones, puede liberar mayor cantidad de energía cuando uno se lo fisiona. ¿Sí? Bueno, esquemáticamente hablando, este tipo de centrales, tenemos la generación de vapor a través de los reactores, la turbina de vapor, acá tenemos el proceso de enfriamiento de la misma forma, y las bombas. No hay nada distinto de lo que habíamos visto de las centrales fósiles, salvo con excepción del reactor en sí mismo. Y este tipo de chimeneas que se ven en este tipo de centrales son solamente torres de refrigeración. Lo que sale por acá es literal vapor de agua. Así que no hay emisiones, como les mencionaba antes, no hay emisiones de gases de efecto invernadero. Vamos al corazón de este tipo de centrales, que es el reactor. En el reactor entra agua o un líquido refrigerante, que es el que
que es el que se va a usar en el proceso, que es el que va a generar el vapor. Tenemos un medio, que es el moderador. El moderador lo que busca es una sustancia que lo que ejerce es una influencia sobre los neutrones para disminuir la velocidad y ayudar a que la reacción que se genera, esa reacción en cadena que se genera cuando uno fisiona el núcleo, sea controlada. Y después tenemos esas varillas de color verde, que son las llamadas varillas de control. Básicamente es como un imán para los neutrones. Cuando la reacción se está generando en forma desmedida, lo que pasa es que esas varillas se insertan dentro del reactor, tratando de justamente controlar la reacción y mantenerla sobre los límites preestablecidos. Si tuviésemos un incidente y hay que cortar digamos, la reacción dentro del reactor, lo que pasa es que todas esas barras de control se insertan directamente sobre el reactor, apagando directamente la reacción. Justamente esto, que parece algo sencillo, después es muy difícil volver a establecer el régimen de generación de reacción, ¿sí? De esta reacción en cadena. Por ese motivo, este tipo de centrales, tal vez una desventaja que no la mencionábamos antes, no son centrales que se puedan apagar y prender con facilidad. O sea, normalmente se las usa como centrales de valle por este tipo de dificultades, ¿no? O sea, parar la reacción no es algo que esté pensado para hacerse fácilmente. Y lo que se busca es que estas centrales no paren nunca y que si hay que parar el reactor sea por una cuestión meramente de seguridad. Así que recuerden, o sea, el método está, por un lado circula el líquido de enfriamiento, que puede ser el mismo que el moderador, o no, ya veremos, y estas barras de control que son los que capturan los neutrones y que controlan como su nombre lo indica, la reacción y la limitan en los casos en donde se exceda de la energía que nosotros necesitamos. ¿Sí? Básicamente lo que se busca es que el vapor de agua o el vapor de este refrigerante, digo del refrigerante porque pueden ser agua común, no dañe el reactor, básicamente. Vamos a hacer una revisión de esto que se ve acá. Acá estas varillas de control se insertan dentro de lo que se llama el módulo de combustible. Esto que parece un panal de abejas así armado acá, es básicamente, tiene ese mismo formato. Y las varillas van insertas entre medio de los módulos combustibles. Ahora lo graficamos un poco más. Estas varillas combustibles miden alrededor de 2 metros de alto, 2 más o menos, esas alturas, y están conformadas por una cañería interna, que es donde se inserta la varilla de control, y todas estas varillitas que están acá, ¿sí? Que son todos los elementos, son todas las varillas donde se van a insertar los combustibles, lo que se llama el combustible, que son estos pellets, estas como pastillitas de, de material radioactivo. ¿Sí? En la mayoría de al menos en nuestras centrales es uranio, pero hay centrales que no funcionan con uranio, funcionan con plutonio, pero digamos, en la mayoría de los casos son pellets de uranio. El material con el que están hechos estos, no solamente las vainas estas, estos tubitos donde se colocan los pellets y el caño donde se inserta en la varilla de control, están hechos de silica-alloy, que es una aleación que soporta, o sea, que es permeable a la reacción esta en cadena que se genera y que es resistente también, ¿no? O sea, permeable que la deja ocurrir, pero también resistente para no deteriorarse con el tiempo. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos cómo es el combustible, cómo son los módulos de combustible? Profe, Sí. yo no termino de comprender algo. Bien. Las vainas esas que se levantan,
Eh, ¿Cuál es el motivo de que se levanten? O sea, no entiendo esa parte. Bueno, la reacción, para generar una reacción en cadena y fracturar un átomo hay que imprimir la energía, el átomo se rompe, vos imaginate como si tirás un montón de pelotitas al piso, las pelotitas se van a empezar a dispersar por todos lados. Necesitas un medio, algo que las frene. Suponete que ahora que esas pelotitas, que en vez de ser de vidrio, si fuesen una canica común, fuesen de, no sé, de metal. Vos necesitas algo, un medio que las frene. Si vos pones un imán en el centro, que son esas varillas, la función de esas varillas de control, justamente lo que hace es que esas pelotitas dejen de seguir reaccionando con el resto de los materiales y que se concentren en esas varillas de control. Entonces, se retira la varilla de control para poder facilitar la reacción y se inserta la varilla de control para limitarla. ¿Sí? ¿En qué caso la querés limitar? En los casos que te estás excediendo de que la reacción está evolucionando en una forma que vos no precisás, o por seguridad, ¿sí? Necesitas cortarla 100% la reacción, entonces insertás todas estas varillas de control, ¿sí? Eso es básicamente. Si no, la reacción en cadena no es algo controlable y controlado, sino que es totalmente estocástico. Perfecto, profe. Ahí lo entendí, gracias. Bueno, tipos de reactores. Tenemos varios tipos de reactores. Tenemos algunos que son moderados con agua ligera, o sea, agua común, obviamente tratada. Los moderados con agua pesada, ahora me voy a detener con eso. Y los reactores moderados con grafito. Los reactores moderados con agua pesada, o sea, que el medio ese para facilitar la, la la reacción es agua pesada. Piensen que el agua pesada es agua en donde el átomo de hidrógeno, en vez de ser el hidrógeno de, de masa común, o el más normal de todos ellos, es un isótopo de ese átomo de hidrógeno. Recuerden lo que hablaba del isótopo, ¿no? Es un material que tiene la misma carga eléctrica, pero tiene mayor masa. El agua pesada está conformada por ese isótopo de hidrógeno que se llama deuterio. Acá lo van a ver en inglés, deuterium. El deuterio es, como les decía, un isótopo de hidrógeno que, asociado con el oxígeno, generan lo que se llama el agua pesada. Agua ligera es hidrógeno, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, comúnmente, y los moderados con grafito, el medio digamos, de control de las reacciones es grafito. Van a ver que estos son diseños más europeos, ¿no? Acá está eh, el conocido de Chernobyl. El reactor de Chernobyl estaba naturalmente moderado en grafito, grafito sólido. Bueno, después hay otros diseños más, uno inglés y uno francés, ¿sí? Acá el agua, tanto el agua pesada como el agua líquida ligera, es agua en estado líquido. En este caso el grafito estaba en estado sólido y por eso había pedazos. No sé si vieron la serie de Chernobyl o si estudiaron un poco o si se metieron un poco en el incidente, pero lo que pasó, o sea, una de las grandes cosas que se encontraron en el incidente es que los pedazos del moderador, que eran los pedazos esos de grafito, habían volado por todos lados. Uno pensaba que era un pedazo de piedra, pero no, realmente era Y un ahí pedazo. fueron los bomberos a agarrarlo con la mano. Exactamente. Bueno, eso es una de las peores cosas que pasaron, que los bomberos lo agarraban como si fuese una piedra de la estructura del reactor, que también no estaba bueno, y realmente era un pedazo de grafito que era el moderador del reactor, que es ni más ni menos que la pieza que está en contacto con la reacción que se está generando dentro del reactor. Lo peor de todo. Me voy a detener solamente unos instantes en estas siglas que están acá. Bien, acá dice LWR, Light Water Reactor, fluye el agua en forma convencional. Ya la P es con presión, es decir, que hay una bomba de inyección del agua
del circuito. B, boiling, o sea, el agua en estado gaseoso, es decir, vapor de agua, es el moderador. Esto es un diseño ruso que toma los mismos conceptos, es solamente para que lo tengan de referencia. Acá está el PHWR, Pressurized Heavy Water Reactor. En este caso es presión, o sea, hay una bomba de inyección de agua y agua pesada. ¿Sí? Recuerden lo que les decía del deuterio. Este es un nombre, digámoslo así, comercial de uno de los reactores, el CANDU. De hecho, nosotros tenemos uno en el país. Y bueno, después están los tres modelos, los tres diseños, más que modelos, tres diseños moderados con grafito. Vamos a hablar sintéticamente un poco de los reactores de agua, porque son los que más nos interesan a nosotros, por una cuestión de que están instalados en el país. ¿Sí? El reactor de agua a presión, como les mencionaba antes, es agua, ¿sí? Que circula a través del reactor. Este intercambiador de calor es donde tenemos, donde se genera, donde se hace la transferencia del vapor, el circuito que está circulando a través del reactor con el circuito de agua que va a la turbina. Acá, importantísimo a mencionar, no es el mismo agua la que circula por la turbina que por el reactor, ¿ok? Suele pasar que están contaminados por microfiltraciones, pero lo deseado, lo esperado es que no haya intercambio de radiación entre los dos circuitos de agua, entre el que va al reactor y el que va a la turbina, y que este agua sea lo más pura de proceso posible, porque si no también se daña la turbina, básicamente, ¿sí? La radiación deteriora el material con el que está hecho la turbina, la aleación con la que está hecha los álabes de la turbina, ¿sí? Fíjense que de este lado, vamos a hacer una línea, ¿no? De este lado para allá, es una central térmica convencional, turbina, bomba, intercambiador, bomba de circulación. Esto es como si fuese la caldera, este pedazo es como si fuese la caldera. Lo único que cambiamos es cómo generamos el calor, que es a través de este reactor. ¿Sí? Acá hay sistemas de purgado y de presurización para mantener presión constante, y básicamente acá está el reactor, donde generamos el calor. ¿Sí? Pero lo único que estamos cambiando es cómo generamos el vapor de agua. Nada más ni menos que eso. No estuvimos muy innovadores en ese sentido. O sea, básicamente lo que hacemos es generar vapor de agua y pasarlo por una turbina. Bien, acá tenemos otro sistema que es el de vapor de agua, Boiling Water Reactor, agua hirviente. Voy a trazar la misma línea que tracé antes, ¿sí? Turbina, calefactores, hasta acá, porque acá. Todo esto es el mismo sistema de una máquina, de una central térmica que teníamos antes. En este caso es vapor directamente el que va hacia la turbina. Naturalmente acá están los circuitos totalmente disociados, pero fíjense que no hay un intercambiador de calor. Voy a volver un segundo para atrás. No hay este intercambiador de calor. Es directamente el vapor de agua que entra en el reactor, que es el que va a ir a la turbina, ¿sí? Todo lo demás es una central térmica convencional y tenemos el reactor con todo su sistema separado. Bien, acá tenemos el PHWR, Pressurized Heavy Water Reactor, reactor de agua pesada a presión, ¿sí? En este caso es muy parecido al PWR, tenemos los intercambiadores de calor, el reactor separado, el agua pesada es el moderador y el fluido que se utiliza para calentar el circuito de agua convencional que va a ir a las turbinas. Acá hay alta presión, dos turbinas de baja presión en este esquema, y fíjense que todo esto,
Vamos a borrar esto que se ve horrible. Todo esto así es una central térmica convencional. Lo que cambiamos es lo que mencionaba antes, ¿no? Cómo generamos el vapor. Y este circuito, si se toman digamos, la precisión de ver que es completamente distinto del circuito de agua normal. Acá está el ingreso de agua común, sacamos el vapor de agua y vamos al circuito, y el agua pesada va por un circuito totalmente externo. Bien. Hay algunos reactores que son enfriados con gas, con el grafito en estado gaseoso o con algunos gases inertes, de distintos tipos de construcción. Estos son los menos utilizados, porque el gas moderador es bastante difícil de conseguir, pero la mayoría de los que les mencioné antes de agua son los más utilizados. Y bueno, en la vieja Unión Soviética teníamos todos los moderados con grafito. Bueno, pasemos un poco a lo que tenemos acá en el país. Lo que tenemos en el país son centrales de agua pesada a presión, ¿sí? PHWR, eso que dice KWU es la marca que los fabricó. KWU es Kraftwerk Union, era una marca perteneciente a Siemens en los 50, que instaló Atucha 1, 2 y quedó ahí de cerrar un negocio por Atucha 3. Sepan que Atucha 2 se cerró hace poco, pero bueno, la primera que se puso en servicio fue esta que está en imagen, Atucha 1. Fíjense que tiene, empecemos por el vapor, ¿no? Tiene una turbina de alta presión, dos de baja presión, el circuito de refrigeración directamente sobre el río, los circuitos de compresión, el intercambiador de calor está acá y el reactor por el otro lado. Todo el circuito que está en rojo es el circuito del moderador, que es, como les mencionaba antes, agua pesada. Y acá tenemos una breve descripción. Lo que se utiliza es un reactor de agua pesada con un uranio natural. ¿Sí? Esto es algo que no se los mencioné. Si se usa agua pesada, vamos a usar el uranio que se utiliza es uranio en forma natural, no enriquecido. La energía generada la potencia generada por la central, 345 megawatts eléctricos, esa E al final es eléctricos. Fíjense que en bornes del generador tenemos 367, se pierden 20 megawatts eléctricos más o menos, 22, en la instalación, ¿no? En los distintos tipos de circuitos. Acá dice, el combustible son dióxido de uranio natural sintetizado en forma de tabletas, de 253 elementos, 37 barras por elemento combustible, cómo es la disposición, y un poco de detalle, tampoco apelo que se lo acuerden, sino que sepan un poco cómo es lo que tenemos. La segunda central que se puso en servicio en la Argentina de tipo nuclear es la central de Embalse. Esta es de mayor potencia que la central de Atucha 1. Está en la provincia de Córdoba. Acá también tenemos primero una turbina de alta presión, un intercambiador para aumentarle la temperatura y 3 turbinas de baja presión. ¿Sí? Después, bueno, condensado, intercambiadores de agua, compresión y demás. O sea, comprimimos acá y entramos en el reactor. Bien. Candu, diseño canadiense, instalado ahí en Embalse. Poco cómo es la construcción, fíjense la energía térmica del generador, del reactor, perdón, 2109 megawatts de térmicos, y la potencia eléctrica bruta generada, acá hay números más
duros, 648 megawatts eléctricos. Consumo propio tenemos 48 megawatts eléctricos en la propia instalación. Y el final, el último que tenemos, Atucha 2, que iba a ser superior naturalmente a Atucha 1. Fíjense que el esquema es el mismo que el de Atucha 1, con máquinas de mayor potencia. Esto lo vemos acá. La potencia térmica del generador, del reactor, perdón, es 2160 megawatts térmicos y aprovechables en bornes del generador son 744,7 megawatts eléctricos. Hay una pérdida y lo que se sale de la central son 692, o sea, hay 48, casi 52 megawatts eléctricos que se pierden en la instalación propiamente dicho. ¿Sí? Hay sistemas auxiliares por demás en todo esto. También usa dióxido de uranio en el mismo formato. ¿Sí? Acá se te ve que el refrigerante y el moderador es agua pesada también, como para mencionar. Y lo último que quisiera mencionar, y acá después los invito a que ustedes miren algunos videos que tenemos que están acá directamente asociados a la presentación, porque son mucho más didácticos que todo lo que les pueda yo decir, es sobre el proyecto CAREM. El proyecto CAREM naturalmente es un proyecto 100% nacional que empezó más o menos en la década del 80 y que busca traer este tipo de centrales nucleares un poco más cerca del consumo, hacer centrales modulares de baja potencia, con un sistema muy innovador. Si recuerdan, voy a volver un poco para atrás con la presentación, hasta un punto que sea de mayor entendimiento. Voy a borrar esto. Fíjense que acá hay una bomba de refrigeración principal, que es la que hace circular a través del reactor y a través del intercambiador de calor, ¿sí? Y esta bomba es sumamente importante porque esta bomba tiene dos objetivos. El primero, hacer que el agua circule y que el agua llegue al intercambiador de calor. Y la segunda, de alguna forma, si no saco el calor del reactor, el reactor se destruye. ¿Sí? Que son los dos incidentes más conocidos que trascendieron en la historia. Justamente estas bombas de refrigeración principal son un elemento muy crítico en este tipo de reactores porque si no circula el agua, no se extrae el calor del reactor y bueno, o sea, la integridad del reactor se pone en juego. ¿Qué gran innovación trae el sistema CAREM? Que básicamente el agua no requiere de una bomba de circulación para su funcionamiento. O sea, el diseño del reactor no requiere una bomba eh, para su funcionamiento. Y eso es algo sumamente interesante porque ya no depender de esa bomba lo hace un reactor muy seguro. Después tiene todos los elementos de seguridad como tales, ¿no? O sea, que están esas en verde que se ven ahí, son las varillas de control, de la misma forma que teníamos en cualquier tipo de reactor. Pero el agua circula dentro del reactor sin ningún tipo de elemento que la haga circular. Solamente ingresando el agua por un lado y captando el vapor por el otro, podemos hacer que la central funcione sin ningún tipo de problema. Naturalmente después se va al intercambiador de calor, ¿no? Pero no, les repito, no dependemos de esas bombas de circulación para extraer el calor de dentro del reactor. Y eso lo hace un diseño muy seguro, justamente por eso, por el tema de esas bombas. Y el concepto este de CAREM, repito, es tratar de llevar la energía nuclear a lugares, o sea, a los puntos de consumo, acercarlos a los puntos de consumo. La idea era tener, no sé, una central de 25 megas o de 50 si fuese el caso, o sea, poner dos centrales CAREM para un poblado y alimentarlos directamente desde la central sin necesidad de conectarse a la red o que la conexión al sistema interconectado sea algo secundario, no tanto dependiente
digamos, de dónde está ubicado el pueblo, el poblado, ¿sí? Entonces, conceptualmente es un diseño muy interesante, muy novedoso, está en prueba. Hace unos años que se está construyendo este, esta central de 25 MVA, y la idea era escalarlo, ¿no? O sea, que una vez que tenga la prueba de conformidad este diseño y que el proyecto sea sustentable de la forma que se requiere y que aporte la energía que debería aportar, y que tenga la seguridad que dice tener, poder distribuirlo vamos, en todo el territorio. Eh, Algo más para aclararles, piensen que la Argentina en temas nucleares es un país, eh, voy a decir beneficiado, pero bueno, también el tema. Eh, Después de la Segunda Guerra Mundial se firmó un poquito más adelante un tratado de no proliferación nuclear, que lo que buscaba de alguna forma es que no se hagan estudios sobre energía nuclear por temas de que había cierta peligrosidad de los residuos y bueno, naturalmente de que algún estado podría llegar a estar encubriendo en ese proceso la fabricación de la bomba atómica, la nueva fabricación de la bomba atómica, porque ya Estados Unidos lo había hecho. Entonces, bueno, más o menos ahí por los 50 se firmó un tratado de no proliferación nuclear, donde los estados adherentes que estaban y que estaban desarrollando este tipo de soluciones quedaban y podían continuar. Los estados que no lo estaban haciendo no podían iniciar su proceso. Sí lo podían tener para investigación o sea, poder tener reactores para investigación y naturalmente tener centrales, pero no hacer desarrollos activos sobre este tipo de energías. En ese momento Argentina quedó del lado de adentro porque era uno de los países que ya estaba avanzando con este tipo de centrales. Y bueno, justamente eso es lo que nos permitió llegar a la década del 80 con este tipo de diseño. No me voy a meter en la política de por qué se tardó tanto en hacer este tipo de centrales, pero bueno, finalmente eh, unos casi 40 años más tarde, eh, estamos tratando de poner en servicio una central de estas características, con este diseño que es 100% desarrollado en Argentina. No estamos copiando ningún diseño de ninguna parte del mundo y tampoco estamos comprando una central como son los dos casos que tenemos en el país, o sea, ni a Craft Reunion con los Atucha, eh, ni a los canadienses de Candu con el que se hizo el embalse. Este es 100% un diseño nacional. ¿Ok? Así que bueno, los invito de alguna forma que vengan acá. Acá tenemos dos links, o sea, uno es el principio de funcionamiento, cómo funciona el reactor, que es lo más interesante, y esto es un estado de situación del proyecto Karen en sí mismo, para que vean cómo está el grado de avance de este proyecto. Ok, solamente decirles dos cuestiones de seguridad de este tipo de centrales. Los incidentes más conocidos, que no son los únicos, son el de Chernobyl y el de Fukushima. El de Chernobyl fue una mala praxis, 100% mala praxis de utilización del reactor. No se violaron todos los elementos de seguridad que se podían violar, y lo que terminó pasando es que el reactor se excedió de potencia, reventó, se fisuró, perdón, el contenedor eh, del reactor, el moderador voló por todos lados y bueno, justamente se generó ese incidente producto de como les decía antes, una mala práctica de utilización de la central. El segundo incidente muy conocido, el de Fukushima. ¿Qué ocurrió ahí? Bueno, básicamente en ese momento, Japón fue atravesada por un tsunami. Ese tsunami lo que hizo fue tapar de agua los lugares donde estaban
alojados los sistemas de seguridad, mejor dicho, los sistemas de backup de alimentación para las bombas de refrigeración del reactor. Entonces, ellos tuvieron, por un lado, una pérdida de consumo, se desconectó la central de la red eléctrica, intentaron alimentar las bombas de refrigeración con los sistemas de backup. Esos sistemas de backup estaban inundados, eran unos generadores diésel, no pudieron alimentar las bombas de recirculación de agua. Al no poder alimentar las bombas de recirculación de agua, no se pudo extraer el calor generado en el reactor. Obviamente detuvieron la reacción, pero el calor generado ya era excesivo. El calor excesivo fundió el domo que contenía el reactor y el resto es historia. O sea, el tsunami se llevó la radiación, o sea, fue el medio para transmitir la radiación al mar y a hacer que este incidente fuera tan terrible. O sea, más allá de... Después Fukushima se limpió bastante rápido, pero el problema es que el agua quedó contaminada, el agua de mar quedó contaminada y bueno, los vestigios de ese incidente los seguimos teniendo. La radiación lamentablemente es algo que persiste durante muchos cientos de miles de años y no se pudo controlar en ese sentido. Bueno, ¿tienen alguna consulta sobre lo que conversamos? ¿Algo que haya quedado? ¿Algo que aportar? No, ninguna. No, creo que no, profe. Estuvo bueno, estuvo claro. Bien, solo antes de cerrar la clase, porque ya los temas están casi cubiertos, quería hacerles una mención más. Hablamos de las centrales de generación térmica nuclear por fisión, es decir, por la fractura de un átomo. En estos momentos se está estudiando generar energía a través de la fusión de átomos, ¿sí? Así como tenemos una liberación energética muy elevada cuando uno fisiona, cuando uno fractura un átomo, también tenemos una liberación energética muy elevada cuando uno fusiona átomos. Pero el tema es que los medios para hacer esa fusión de átomos son bastante más complejos que el de la fisión. La fisión, primero ya está súper estudiado, súper avanzado, distribuido en el mundo, y es algo que como humanidad ya avanzamos y lo pudimos desarrollar. El tema de la fisión, perdón, el tema de la fusión es algo que está en estos momentos en proceso de desarrollo. Habrán escuchado, no sé si habrán, tal vez no, ¿no? El proyecto ITER, habrán tal vez escuchado sobre el tokamak, que es un diseño en forma de toroide, en donde el gas, primero se eleva la temperatura dentro de ese toroide para generar el plasma con el gas y generar el proceso de fusión. Y bueno, justamente esa fusión la que genera la energía suficiente para después utilizarla para generar vapor, ¿sí? O sea, siempre seguimos con la misma por ahora. Hoy por hoy se están en ese proceso de prueba de ese tipo de centrales. La gran ventaja que va a tener ese tipo de centrales es que primero los subproductos no son nocivos, no son radiactivos, es hidrógeno, se piensa también en tener como subproducto agua, pero bueno, básicamente eso es el futuro de la energía nuclear, más allá de las fuentes que tenemos hoy, de los reactores que tenemos hoy, se está estudiando el tema de la fusión, son varios estados los que están aportando dinero para hacer esas pruebas, pero todavía no hay ninguna central en servicio con este tipo de tecnología. Digo por ahora, ¿no? Porque el futuro nos va a sorprender seguramente en los próximos años. Y bienvenido sea, porque en definitiva este tipo de centrales nucleares de fusión podrían llegar a ser la respuesta que estamos buscando. No sé si recuerdan en la clase que estuvimos en presencial, que hablábamos de los saltos tecnológicos. Hablábamos de que, bueno, hasta
hasta cuándo se puede avanzar con la energía solar, hasta cuándo se puede avanzar con la energía eólica, y bueno, hasta que la tecnología que tenemos hoy por hoy se agote y que no sirva más y haya que hacer un salto tecnológico y pasar a otro tipo de diseño. Bueno, un poco lo que pasó acá con las centrales nucleares de fisión es eso, o sea, no teníamos, o sea, tecnológicamente son muy buenas, aportan un montón de energía, pero bueno, también tenemos un solo mundo y no lo podemos llenar de residuos nucleares porque no, porque también tenemos que vivir en él. Y el tema de la fusión, no se contaban con los materiales y los medios para poder controlar las reacciones en la década del 50 o el 40 cuando se empezaron estos desarrollos. Hoy la historia es distinta y estamos frente a ese salto tecnológico que les estoy diciendo. Tal vez en un par de décadas estemos conversando de que las centrales nucleares de fisión son algo de la antigüedad y que las de fusión son las que vienen a reemplazar a esas viejas centrales. ¿Ok? Muy bien. Por mi parte no tengo mucho más que decirles. Cubrimos todas las centrales térmicas que tenemos. Vamos a dejar en forma asincrónica las centrales hidroeléctricas para que ustedes lo vean. Y recuerden que nos encontramos en persona eh, el 12 de septiembre. Si no tienen ninguna consulta más, eh, cerramos la clase. No, ninguna. Todo No, por mi ninguna, parte. profe, listo. Muchas gracias. Por nada, hasta luego. Buena semana. Chao, buenas noches, buena semana. Chao, hasta luego. Buenas noches, profe.